Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos. Están en su canal Alex Apologeta Católico. Te invito para que te suscribas al canal, me regales un like y compartas en tus redes sociales. En esta ocasión les quiero platicar un poco del tema de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia en los primeros años fue una situación muy de armonía, pero también es verdad que hay que resaltar las distintas persecuciones y todo aquel martirio y tormento que sintieron los primeros cristianos. Es por eso que en este pequeño video les quiero platicar cómo fueron y cómo vivía la iglesia primitiva en aquel entonces. Pues bueno, comenzamos. Después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dejó una iglesia para que siguiera trabajando en el proyecto, el cual era evangelizar a todas las comunidades. Esta iglesia ponía todo en común a los pies de los apóstoles, es decir, compartían sus bienes, compartían lo que es la oración, la fracción del pan, sobre todo la Sagrada Eucaristía, y también tenían un momento que eran los llamados ágapes cristianos, es decir, eran aquellas cenas comunitarias que se realizaban por la tarde-noche. Y lo que no se sabe a ciencia cierta es si primero celebraban la cena en comunidad y después la Eucaristía o viceversa. Lo que sí es un hecho es que se reunían en las casas de los vecinos, porque recuerden que era el comienzo de la iglesia, apenas estaban en formación, apenas estaban trabajando, luego la llegada del Espíritu Santo y todo lo que aconteció. Entonces, una vez que se reunían en esas casas de vecinos, pues ellos iban conviviendo, iban compartiendo. Pero también hubo un momento en el que ellos se sintieron también distraídos, y por eso Pablo en algún momento los regaña y los exhorta a que cuando realicen esa cena lo hagan de la mejor manera, porque estaban existiendo algunos abusos por parte de otros que llegaban con una mala intención. Y eso creo que pasa en todos lados, lo vemos incluso hasta dentro de los círculos sociales, dentro de algunos grupos parroquiales, y eso siempre ha existido dentro de la iglesia. Pero como dijo el Señor, trigo y cizaña van a crecer, déjenlos, que ya el día de mañana van a recibir cada uno su pago. Entonces esta iglesia, repito, participaba de los llamados ágapes. Esa era la vida comunitaria de los primeros años. Tanto la iglesia como los apóstoles compartían con la gente los bienes, los alimentos, las provisiones. Pero también hubo un momento donde, aparte de algunos conflictos que existían dentro de la congregación, como en todos lados, repito, también hubo ciertas provocaciones por parte de los judíos que seguían negándose a convertirse totalmente. Eran los llamados judeocristianos, y ellos, algunos se hacían convertir, pero solamente hipócritamente. ¿Sale para qué? Para así poder filtrarse dentro de la iglesia y poder escuchar y poder meterse, influenciar a los verdaderos cristianos y de alguna manera estropear la comunión que existía dentro de la iglesia. Era un problema. Con el tiempo esta comunidad fue trabajando. Ustedes saben, los Hechos de los Apóstoles es un libro escrito por el apóstol Lucas, igual que el Evangelio de Lucas. Entonces esta tradición se va recopilando y nos llega hasta nuestros días, donde vemos que en los primeros capítulos también estaba con ellos la Virgen María. Todos participaban en común y, repito, vivían muy contentos y en una comunión total. Desafortunadamente, los enemigos de la iglesia, como ha existido a lo largo del tiempo, comenzaron a atacarla tanto por dentro como por fuera. Y aquellos que eran enemigos ya desde que mandaron a Cristo en el Sanedrín, desde que lo mandaron a la cruz, comenzaron a pensar en perseguir también a los apóstoles. Y ustedes saben cómo fue la muerte de los apóstoles, fue muy trágica. Me parece que el último que murió, y eso ya fue de anciano porque se salvó de una persecución, fue el mismo San Juan, quien luego en la isla de Patmos, una vez desterrado, comienza a escribir el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, allá por el año 100 aproximadamente. Entonces, repito, estas persecuciones se desataron en tiempos de los emperadores romanos, que fueron alrededor de 7 u 8, y la persecución más sangrienta fue la última. Quisiera a ustedes contarles un poco de esos emperadores a grandes rasgos, pero sí quiero tocar el nombre y el año en que ellos estuvieron reinando, tenían el poder
y comenzaron a perseguir a la iglesia en aquel entonces. Esto sin perder de vista también lo que sería el incendio en Roma, en lo cual los cristianos no tuvieron la culpa, pero el emperador les echó la culpa a propósito y fue un pretexto ideal para poderlos perseguir y de esta manera matarlos. Fue un tiempo, hermanos, de casi 300 años donde la iglesia vivió en martirio, vivía escondida, reprimida, pero aún así los cristianos tuvieron esas agallas y ese valor para seguir predicando y manteniendo el culto, sobre todo, el cual era la Sagrada Eucaristía. Por eso ustedes verán que en lugares turísticos como las catacumbas romanas encontramos prescripciones, encontramos altares y son como una especie de cuevas, digamos, donde uno baja y se puede dar uno cuenta de cómo ellos participaban del culto, cómo realizaban la Santa Misa, los obispos que estaban ahí, y vemos algunas imágenes. Entonces, qué bonito, ¿no? Esta reliquia que tenemos de las catacumbas, donde por algo estaban viviendo debajo de la tierra. ¿Y saben por qué? Porque entre otras cosas que se les tachaba a los cristianos de los primeros siglos, era de que los consideraban caníbales. ¿Por qué? Porque decían que se comían el cuerpo y la sangre de un tal Jesús de Nazaret, y los consideraban locos, caníbales. Por eso los perseguían. Pero aún así, repito, la iglesia siempre se mantuvo pues bajo estos límites, bajo la enseñanza y el mandato del Señor, que fue: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces ese mandato se cumple por parte de la iglesia, pero ahora vamos a ver enseguida los emperadores que estuvieron en aquel entonces. Y quiero comenzar con el primero. En este caso sería el emperador Nerón, que parte del año 64 al año 68. Fue la primera generación donde mueren los apóstoles, según la tradición, San Pedro y San Pablo. Ambos en Roma, ejecutados bajo esta persecución fuerte de Nerón César o César Nerón. Pues bueno, este emperador se dice que fue uno de los más sanguinarios y llevaba una vida particular muy extraña, muy controversial, a tal punto que en los primeros tiempos de su vida ni siquiera se imaginaba llegar a ser emperador, pero bueno, por una otra circunstancia llegó al reinado y le causó un severo daño a la iglesia en la primera generación de persecución. Vamos a ver la segunda oleada de persecución, y eso le corresponde al emperador Domiciano, por allá de los años 81 al 96, y en su tiempo existía una ley que decía que un cristiano, una vez en los tribunales, quedara con castigo sin que renuncie a su religión. Es decir, con Domiciano no importaba que se arrepintieran, porque ese era el requisito. De hecho, les ponían como un caldero, hermanos, grande a los cristianos que los llegaban a agarrar, los formaban y les decían que tenían que adorar los dioses de los romanos, porque era un pueblo pagano. Entonces todos aquellos que quisieran salvar su vida agarraban una piedrita de incienso, una pequeña piedra, y la arrojaban al caldero. De esta manera era la señal de que estaban arrepentidos de haber creído en Jesús y se devolvían a los dioses paganos. Pero fue un acto que jamás aceptaron los verdaderos cristianos, porque no hay que dudar que a lo mejor hubo uno que otro que sí, por miedo a la muerte, realmente abrazó nuevamente la fe pagana y aventó la piedra. Pero la mayoría de los cristianos no hicieron eso, y fue el coraje de los romanos y por eso los persiguieron. Pero ese era el requisito: aventar un poquito de incienso en el caldero para que de esta manera reconocieran a los dioses romanos. Bueno, seguimos con la tercera persecución. Esa tercera oleada corre con el emperador Trajano en los años 109 al 111. En ese tiempo el emperador Trajano mandó a Plinio el Joven, que después se convierte en uno de los historiadores. Bueno, él no estaba seguro de qué hacer con los cristianos, y pues él optó por liberarlos si es que ellos renunciaban, porque recuerden que esta ley estaba vigente todavía hasta el momento de Plinio el Joven, pero con más cautela piensa las cosas y dice: bueno, si hay algún cristiano que se quiera arrepentir, vamos a dejarlo en libertad. Pasamos a la cuarta oleada
de persecuciones, y esto corre por cuenta de el emperador Marco Aurelio, citado en los años 161 y 180, finales del siglo II. Este emperador los acusa y los calumnia en la región de Asia Menor. Como ustedes saben, nuevamente otra calumnia para los cristianos, y todo esto pues llega y desata otra persecución contra ellos. Vámonos con el siguiente. El siguiente es el emperador Septimio Severo, del año 202 al 210, principios del siglo III. Clemente de Alejandría dijo que muchos mártires son quemados a diario, confinados ante nuestros ojos. Les atribuyeron la peste y la hambruna que sufría en aquel entonces el Imperio Romano. Se sintió la persecución muy fuerte hasta lugares como Cartago, Alejandría, en la escuela, Roma y Corintio. Septimio Severo prohibió la conversión del cristianismo. Entonces vean cómo esto no fue fácil. Tal vez hoy en día se puede narrar muy sencillo, se puede contar, pero no es lo mismo que vivirlo. Siempre creo que a veces como cristianos nos falta ese valor para poder defender la iglesia hasta la muerte. Y es que la verdad decimos que creemos. Muchas veces decimos que sí somos creyentes, que amamos a Cristo, pero ya a la mera hora nos pasa lo de Pedro. Tratamos a veces de negar al Señor. Entonces son matanzas fuertes de todos aquellos mártires que estuvieron en aquella época y que eran cristianos católicos, la iglesia primitiva. Vamos con el siguiente, y sería el emperador Decio, datado del año 250 al 251. En esta época hubo tantos mártires, murieron en aquel entonces, y aquel que no echaba la piedra al caldero lo mataban. Se les daba un documento llamado el libelo, que era como un comprobante para que ellos lo mostraran y de esta manera ya no murieran, y estaban entre la espada y la pared. Nuevamente la iglesia se opone ante estas brutales persecuciones. Vámonos con el siguiente emperador y hablamos de Valeriano, del año 256 al 259. Persiguió a los sacerdotes en especial. Ellos fueron obligados al castigo por el exilio en un edicto en el año 257. Se decía que los sacerdotes tenían que ser castigados con penas severas, pero consideró que era leve, que eso no bastaba, y decidió matarlos. También lo mismo sucedió con los senadores cristianos, con las damas, y fueron obligados bajo multas y reducción de rango y a la pena de muerte. Esto sucedió con el emperador que estuvo en aquellos años. Vámonos con el siguiente, y vendría a ser Diocleciano, que es llamado en la historia como la gran persecución que corrió de los años 303 al 313. Quiso reforzar el culto romano, y en esa época había una tetrarquía con 4 emperadores también, por ejemplo Maviniano, Valeriano, Valerio. Todos estos lo apoyaron y hubo edictos donde abolían los derechos de los cristianos. Se les prohibía las prácticas tradicionales religiosas y querían acabar totalmente con cada uno de ellos. Es decir, ya no había oportunidad de nada, simplemente acabar con todos los cristianos y desaparecer el nombre que para ellos era aquella secta llamada los cristianos. Entonces vean, hermanos, cómo todos los hombres que dieron la vida por Jesús, que hoy en día están en el martirologio y que forman parte de los santos, los primeros mártires, los mártires rojos son llamados así en la teología, para distinguir entre los mártires blancos, que son los santos que como tal no han muerto en una persecución, pero que han dado su vida por un buen testimonio y han muerto de una manera natural. Son llamados los mártires blancos, y tenemos los mártires rojos que han dado su vida por nuestro Señor Jesucristo y han sido degollados, decapitados, echados a los leones y todo lo que pasó en el Coliseo romano. Tremendo, hermanos, tremendo. Para este entonces, sí hay que ser objetivos y sinceros, los hermanos protestantes aún no existían, y eso es una realidad. Ellos todavía no estaban. Estamos hablando de los primeros años y los verdaderos cristianos. Pero vean que también existieron grandes santos en aquel entonces. Por ejemplo, está el caso de el mismo San Policarpo. San Policarpo, discípulo de San Juan, obispo de Esmirna, en Turquía, actualmente. Y bueno, se escondió, pero lo aprendieron de madrugada y preparó una cena para el pelotón de soldados, los que eso les desconcertó bastante.
Pero aún así le decían: reconoce al César y niega a Jesús en el tribunal. No quiso, y entonces lo quemaron vivo en leña. Su cuerpo parecía como de oro pulido con el fuego. Además le clavaron una lanza en el pecho y salió una paloma, y todos quedaron atónitos. Otro santo fue San Ignacio de Antioquía, que pertenece a los padres apostólicos. Lo atraparon en tiempo de Trajano en barca y fue predicando rumbo a Roma, y fue devorado por los leones en el circo romano, y escribió 7 cartas cerca del año 107. Encontramos también a San Sebastián, un militar que tenía que perseguir, o sea, era del bando de los que eran verdugos, pero visitaba a presos a escondidas y lo cacharon, que era cristiano, que comenzó a abrazar la fe. Entonces los mismos sintieron que era una traición, lo llenaron de flechas, pero no murió, y decidió enfrentar al emperador. Después de esto, a Maximiano, este militar, lo azotaron en el año 288 en Roma, y muere en Navona, en Francia, en el año 256. Fue enterrado en la Vía Apia de Roma, en la catacumba, con su inscripción y su nombre. Tenemos también a Santa Inés, una joven bella con pretendientes, venía de una familia romana muy codeante. Tenía un pretendiente, pero no le hizo caso, entonces la acusó para que la martirizaran. Estaba en el tiempo de Diocleciano. Fue sentenciada a vivir en un prostíbulo, y lo mismo le pasó a Santa Ágata y Santa Lucía. Se conservaron vírgenes, aún así. El único abusador quedó ciego cuando intentó abusar de ellas. Fue degollada, enterrada en Roma, en la Numentana en Roma, en aquel entonces. Tenemos a los santos San Cosme y Damián, que eran unos hermanos ricos cerca del año 300, eran queridos por el pueblo, pero también eran acosados por aquellos enemigos de la iglesia. Fueron quemados vivos, sobrevivieron, pero después los decapitaron con la persecución de Diocleciano. Pues bueno, hermanos, aquí están algunas de los testimonios, mejor dicho, de aquellos santos, de aquellos mártires que dieron la vida por el Señor. Después de este tiempo, recuerden que llega por fin una época para la iglesia, conocida en la historia como la paz constantiniana. Hablamos del año 313, y me refiero a uno de los personajes que podríamos decir que fue un instrumento en ese momento para la iglesia. Sin lugar a dudas ha sido un tema de debate para muchos teólogos, para muchos historiadores, hasta incluso entre cristianos, porque hay protestantes que tachan a este personaje de ser el fundador. No digo que todos, pero sí algunos lo tachan como el fundador de la Iglesia Católica, y me refiero a Constantino el Grande. Hay muchas acusaciones sobre él. Unos dicen que no se convirtió realmente, otros dicen que se convirtió a medias, otros que por intereses políticos, y así hay un gran debate en la vida personal de Constantino. Nosotros en la Iglesia Católica, ¿qué podemos decir en cuanto a la persona de Constantino? Pues miren, hermanos, lo que podemos decir es que fue un instrumento en ese momento para que la iglesia dejara de ser perseguida, y le dio libertad de culto. Pero no fue de ninguna manera ningún fundador de ninguna iglesia, porque esa iglesia ya estaba, ya había papas antes de esto, ya existían cristianos, ya existía la Eucaristía, el culto que daban, y las persecuciones que les acabo de mencionar. Simplemente con el edicto de Milán, y ustedes lo pueden corroborar, lo pueden constatar en la historia, busquen el documento, el edicto de Milán, y van a ver que ahí en ninguna parte dice que él va a fundar ninguna iglesia, sino que más bien se les da una libertad de culto para que ellos decidan a qué religión quieren pertenecer. Es decir, lo deja a consideración de cada uno. Bueno, lo que sí es verdad es que hay una disputa entre su conversión o no una conversión. Es decir, hay algunos que dicen que fue políticamente nada más, por intereses, otros que realmente es una leyenda nada más, lo de la cruz en el cielo y todo lo que vio. Lo que sí hay que destacar es que su madre, Santa Elena, ya era católica, y de hecho es la que manda a buscar algunos artículos y reliquias de la Pasión de Cristo, entre algunos otros más allá en Tierra Santa. Pero Santa Elena ya era católica, entonces así de fácil se puede comprobar que él no es ningún fundador del catolicismo, como lo presentan algunos, jamás. Por otra parte, su padre, Constancio Cloro, que también estuvo un tiempo en el poder,
Pues bueno, este matrimonio tienen a Constantino el Grande, y Constantino en el Edicto de Milán les da esa libertad, conocido como la paz de Constantino. Hay alguna literatura protestante, como el libro de Bauhaus, de la historia de la iglesia, que no es literatura propia católica. El mismo Justo L. González también relatan la conversión de Constantino, ¿sale? Entonces la iglesia católica, ¿qué puede decir al respecto de la persona de Constantino? Simplemente que fue un instrumento, repito, pero esto sigue en debate, ¿sale? Lo de su conversión. ¿Se llega a creer por alguna tradición? Usted es libre de creerlo en casa, si lo quiere creer. Aquí el asunto es que le da la libertad, que en ese momento es un instrumento que Dios pone en su corazón para que Él le dé esa libertad de culto, ¿sale? Pero no estamos defendiendo como tal que haya sido santo, que no haya cometido ningún error en su vida personal. Eso es muy aparte. Yo creo que hasta muchos personajes dentro de la escritura en el Antiguo Testamento, vemos un David, vemos un rey, vemos un Moisés también, que cometieron errores personales y no por eso dejaron de ser hombres de Dios. Todo lo contrario, se fueron puliendo y fueron tratando también de enmendar algunos errores. Si es que Constantino llegó a tener algún problema, algún error en su vida personal, en el ámbito o círculo social y familiar, eso queda muy aparte. Lo que estamos simplemente aclarando es que Él le da libertad a la iglesia. Lo que haya sucedido con su vida personal, por eso la iglesia no lo tiene considerado como un santo en los altares, solamente los ortodoxos, pero la iglesia no. Entonces, a la que sí tienen en los altares, la iglesia católica, es a su mamá, Santa Elena. Pero repito, a Constantino jamás tenemos ningún día dedicado a este personaje, ¿sale? Entonces sí le dio un bien a la iglesia en ese aspecto. También hay que aclarar que entre luces y sombras, no tenemos problema con reconocerlo, entre luces y sombras tenemos la vida de la iglesia, pero siempre respaldada por el Espíritu Santo, que le da precisamente este valor y esta garantía a la promesa de: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, eso es lo que pasó con Constantino el Grande, hermanos, en aquel tiempo, año 313. Y bueno, pues es lo que se puede decir. La Iglesia Católica lleva mucho tiempo predicando, 2000 años, y hay momentos en la historia, como lo que sería el tiempo de los señores feudales, lo que sería el tiempo del Imperio Carolingio, el tiempo de los emperadores germanos también, de los Hohenstaufen, llamados también, y así papas que han pasado a la historia también, quizá no con tan buenos aciertos en cuestiones de conducta, pero todo ese tiempo jamás se tocó la doctrina, y eso es lo rescatable. Eso es donde está el Señor presente con la iglesia. Repito, sí, hay algunas conductas que no son las mejores, trigo y cizaña dentro de la iglesia de Cristo. Él así lo quiso, pero dice: el día que yo llegue voy a separar el trigo de la cizaña. Así que si usted ha vivido una experiencia mala dentro de la parroquia, hasta con el sacerdote, a lo mejor lo saludó y ni siquiera le hizo caso, andaba ocupado, a lo mejor no se lleva bien con alguien en la parroquia, hay algún celo espiritual, porque suele pasar, usted lo que menos debe de hacer es desanimarse, porque vean hasta dónde han llegado estos primeros cristianos, a tal punto de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo y por la iglesia. Entonces, que hoy en día nos desanimemos por un simple saludo, por un desaire, por una cara que vimos en la iglesia, pues es algo ridículo, es algo tonto, porque eso siempre va a existir. Y siempre ha existido. Date cuenta, en tiempos de Jesús, el mismo obispo Judas, uno de los sacerdotes de Jesús, la regó, lo entregó, se dejó llevar por los pensamientos de ambición y terminó de esta manera. Pero aún así el Señor nunca terminó el proyecto de su santa iglesia. Y digo santa no porque los miembros sean intachables. No, claro que no. Somos humanos, la congregación está formada de gente de carne y hueso que tiene errores. Es un hospital de enfermos donde vamos a reunirnos, a congregarnos para ir sanando en este proceso de santidad, ¿sale? Pero jamás que sea motivo para alejarnos ni desanimarnos. Entonces, pues hay que echarle muchas ganas, hermanos, hay que seguir adelante predicando la palabra de Dios. Les quise compartir un poquito de cómo era la convivencia de la iglesia primitiva en los primeros años, esos tan hermosos ágapes que sí, lastimosamente se comenzaron a manchar un poquito ahí con malas actitudes de algunos, pero se siguió manteniendo la unidad en la iglesia
y el culto de la Sagrada Eucaristía, que obviamente es lo más importante para la vida de la iglesia. Pues bueno, hermanos, ahí está un poquito del testimonio de los primeros años. Quienes tengan la oportunidad o quizás ya hayan ido allá a las catacumbas de Roma, encontrarán todos estos tesoros que guarda la Iglesia Católica y que ninguna otra iglesia más lo tiene. No lo hay, no existe, no lo tienen otras iglesias. Y esto es otra prueba de que es la iglesia la única y verdadera. Y que es importante estar ahí porque es una prioridad. Por otra parte, usted se va a encontrar en aquellos lugares lo que son algunas reliquias, incluso los restos de los apóstoles, las tumbas de los apóstoles, y que son otra vez tesoros que se siguen manteniendo por parte de la iglesia y que son pues un patrimonio tan bonito. Y qué hermosa experiencia a todos aquellos que tienen la oportunidad de ir allá a Tierra Santa o a lugares así de turistas y pueden visitar estas increíbles escenas, ¿no?, de los primeros años. Ha de ser muy hermoso. Pues bueno, hermanos, aquí queda este video. Espero que les haya sido de edificación, de su agrado. Te invito por favor a que no te vayas sin antes dejar tu like, que compartas tanto en Facebook como en YouTube, en tus redes sociales. Me encuentras como Alex Tecua en Facebook y Alex Apologeta Católico aquí en YouTube. Ha sido para mí un gusto estarles aquí saludando, compartiendo un poco de la enseñanza. Espero que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, en el trabajo, que siempre te dé salud y que en tu hogar nunca falte casa, vestido y sustento. Por el momento es todo. Te invito a que compartas otra vez y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Que Dios y la Virgen María te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Este fue su amigo Alex Tecua. Chao, chao.